La última generación. Parte 1. Abramos la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Llegamos a los versículos 28 al 37 de este extraordinario relato de la vida de nuestro Señor. Quiero dar dos mensajes acerca de este pasaje. No es un pasaje largo, pero tiene mucho contenido. Y para poder cubrirlo lo haremos en dos partes. Veamos qué dice el texto. Marcos capítulo 13 versículo 28 al 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Este es un mensaje evidente, una orden inequívoca que surge de una porción de la Escritura que es manifiestamente obvia. Esto me lleva a decirles que he estado enseñando la palabra de Dios por 50 años, más o menos 43 de ellos en Grace Community Church. Y mi punto de vista de lo que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en su sermón del Monte de los Olivos el miércoles de la semana de la Pasión con respecto a su regreso no ha cambiado. Eso quiere decir que en todos estos 50 años mi escatología no ha cambiado. Ha resistido las pruebas del estudio implacable del Nuevo Testamento, tal como saben de cada palabra, cada frase y cada versículo del Nuevo Testamento. Ha resistido el estudio del Antiguo Testamento, principalmente los profetas. He completado los profetas mayores y los profetas menores con cierto detalle. He predicado cuidadosamente el libro de Daniel. He regresado y escrito comentarios sobre muchas de estas cosas y he escrito expresamente notas en cada pasaje de la Biblia de estudio. Y mi comprensión de la escatología, de las doctrinas relacionadas con el regreso de Cristo al final de la historia de la humanidad, no ha cambiado en absoluto. Es importante que lo diga porque la teología que ustedes tengan debe resistir la prueba del tiempo. Cada pasaje de la Escritura tiene que permanecer intacto para ser validado, porque toda la Escritura tiene un autor, que es Dios, quien nunca se contradice a sí mismo. Y por lo tanto, les digo que después de muchos años de enseñanza en temas relacionados con la segunda venida de Cristo, estoy en el mismo lugar en que estaba al principio. También quiero que entiendan que la escatología y lo que la Escritura dice acerca del fin de los tiempos no es difícil de comprender. Yo soy una demostración de eso porque no soy fundamentalmente talentoso en el ámbito intelectual. Soy sencillo como ustedes. Abro la Biblia y aplico los mismos principios de interpretación a los pasajes escatológicos y proféticos que a los pasajes narrativos o dialécticos. Y encuentro una interpretación axiomática. Tendrán un ejemplo de eso más al rato, cuando veamos el texto. Hoy en día existe una tendencia en la teología evangélica que básicamente quiere descartar la discusión de la segunda venida. Ustedes pueden asistir a muchas conferencias, escuchar a los principales oradores y maestros de la Biblia, y deberán esperar mucho tiempo antes de oír que alguien dedica un mensaje a la segunda venida de Cristo. La gente está convencida de que es algo confuso. No creo que sea así. No creo que nuestro Señor haya escrito su palabra para dejar alguna cosa confusa. Es por eso que Apocalipsis comienza diciendo: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Lo cual supone que ustedes lo pueden entender, no que lo harán solo si son profesores de teología o expertos en griego. Después de todo, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos a una generación nueva de creyentes. Y ellos podían entenderlo porque se podía entender mediante los mismos principios de interpretación utilizados para comprender cualquier documento antiguo y cualquier discurso en cualquier lenguaje en cualquier lugar. Entonces,
La palabra de Dios puede ser comprendida así como la escatología puede ser comprendida. Más aún, debe ser comprendida. No entiendo cómo algunas personas pueden suponer que Dios arruinó el final, que todo era claro hasta el final, como si el fin fuera algo que se pueda descartar, escribir como nosotros queramos o dar el punto de vista que deseemos. Pienso que la especificidad con que el comienzo es indicado en Génesis capítulo 1 versículo 2 es consistente con la forma en que se presenta el final. Creo que Génesis 1 y 2 debe ser comprendido exactamente del modo que ha sido escrito, y también el final. Principalmente, el libro de Apocalipsis y todas las porciones proféticas de la Escritura que se vinculan con el libro de Apocalipsis. Por tanto, asumimos que lo que vamos a ver lo comprenderemos de la misma manera simple en que podemos comprender cualquier cosa registrada en la Escritura. Habiendo dicho esto, hay algunas cosas que no podemos comprender en su totalidad porque aún no han sucedido. La especulación llega no en comprender la profecía, sino en su cumplimiento. Tenemos que tener un modo de comprender la profecía misma que sea consistente con el modo en que comprendemos el resto de las Escrituras. Si no, estamos perdidos. Lo que no podemos saber es lo específico del cumplimiento que aún no ha sucedido. Pero las profecías son muy claras cuando se refiere al regreso de Cristo. La culminación de la historia de la humanidad ocurre con el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Cuando Él regrese, destruirá a todos los pecadores que estén vivos, que no se hayan arrepentido y puesto su confianza en Él. Será el fin de todos ellos, y serán arrojados para siempre junto con los demonios, los ángeles caídos, Satanás, el falso profeta y la bestia en el lago de fuego. Los creyentes que estén vivos cuando Él venga serán conducidos a su reino glorioso, en el cual serán cumplidas todas las promesas a Israel del Antiguo Testamento, y serán cumplidas todas las promesas del reino repetidas en el Nuevo Testamento, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Y Apocalipsis 20 dice que durará 1000 años. Ese es el fin de la historia. Al final de los 1000 años, la tierra será completamente desintegrada. Todo el universo, tal como lo conocemos, colapsará en una implosión atómica y será reemplazado por el nuevo cielo y la nueva tierra, en donde moraremos con Él en gloria para siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza bendita de cada creyente. Descansamos en esa esperanza y anhelamos la gloriosa aparición de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo dice que somos esos que aman su venida. Esperamos la gloria que se revelará en nosotros con la venida del Señor Jesucristo. Vivimos con esperanza. Es muy importante que comprendamos esto, y también que comprendamos cuán cerca está. No tiene sentido que desperdicien 5 segundos preocupándose por lo que le sucederá al medio ambiente si continúan utilizando productos en aerosol. Por favor, olvídense de eso. O la gasolina, o cortar la hierba, o algo por el estilo. No debemos temerle al futuro porque sabemos cómo terminará todo. La Escritura nos lo describe claramente y con gran detalle. El Nuevo Testamento está colmado de verdades acerca de la segunda venida, presentados por nuestro Señor mismo en Mateo, Marcos y Lucas en particular. Y a pesar de que Él ha dicho otras cosas en estos evangelios acerca de su venida, la enseñanza principal de los labios de Cristo acerca de su retorno está en este mensaje, el final acerca del cual acabo de leer. En este mensaje, dado el miércoles por la noche de la semana de la Pasión, sentado en el Monte de los Olivos junto con sus discípulos, mientras que el sol está cayendo, mirando a la puerta oriental, al templo de Herodes y a la ciudad de Jerusalén. Es el último día en el que enseña. Es el último día de su ministerio público. Al día siguiente, Él se quedará en privado y se preparará para la Pascua del jueves por la noche. El viernes será juzgado y crucificado. El domingo se levantará de entre los muertos. 40 días después, luego de aparecer solo a los creyentes, Él ascenderá al cielo donde ahora está sentado, esperando regresar. Pero a medida que terminaba el día, después del fin de su ministerio público, se sentó en ese monte y les dijo a los discípulos que el templo que contemplaban con tanta admiración sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra, y que junto con su destrucción vendría la destrucción de la ciudad y de la nación. Y ese sería el juicio de Dios. Y por supuesto, esa profecía aconteció 40 años después. Hizo esa profecía en abril del año 30 después de Cristo. Y 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, se cumplió
cuando los romanos llegaron y destruyeron el templo, la ciudad y la nación. Luego él dijo que el juicio que caería sobre ese templo, esa ciudad y esa nación, es solo un ejemplo de un juicio mucho mayor que vendrá cuando regrese a establecer su reino. Y luego continuó describiendo lo que sucedería entre aquel entonces y su retorno. Y es lo que clásicamente se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, porque fue dado en aquel lugar. Está registrado en Mateo 24 y 25, Lucas 21 y Marcos 13. Mateo, Marcos y Lucas comentan, inspirados por el Espíritu Santo, escenas del mismo evento y del mismo mensaje. Todo esto se desencadena porque los apóstoles, los seguidores de Cristo, están tratando de entender qué es lo que sucede. El lunes, todos decían que él era el Mesías. Todo el mundo lo saludó como tal. Cientos de miles de personas se juntaron para la Pascua y le arrojaron ramas de palmas a sus pies, tendiendo sus manos frente al animal que él montaba y saludándolo como el Hijo de David y el Mesías diciendo, «Hosana». Y los discípulos tenían grandes expectativas. Sin embargo, al día siguiente, el martes, él llega a Jerusalén con ellos, maldice a una higuera. Ese es el símbolo de la maldición que llegaría a la nación. Y en vez de destruir a los invasores, los romanos, que era lo que los judíos querían que él hiciera, destruirá a Israel. Los juzgará, los maldecirá tal como maldijo al árbol. Y con un segundo símbolo para eso, lo pone en marcha. Va al templo y expulsa a los vendedores y compradores. Limpia el lugar de toda corrupción y delito. Regresa el miércoles y en medio de los restos de basura, ocupa el templo durante todo el día y por primera vez en cientos de años habla la verdad en ese lugar. Los discípulos no saben qué pensar. Saben que los líderes de Israel lo persiguen. Saben que le quieren muerto. Y Jesús les ha dicho, está registrado al menos 3 veces, que será arrestado, que morirá y que resucitará. Y todavía están tratando de comprender cuándo vendrá el reino. Y por eso preguntan en el capítulo 13, versículo 4, ¿cuándo serán esas cosas? Esas cosas que tienen que ver con un juicio. ¿Y cuál será la señal cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuál es la señal del establecimiento definitivo del reino? Muchos estaban preguntando, era un diálogo. Y Mateo registra en el capítulo 24, versículo 3, que uno de ellos dijo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que genera el mensaje de nuestro Señor acerca del futuro. Y él comienza a contestar en Marcos 13. No lo veremos nuevamente, simplemente lo señalo. En Marcos 13, versículos 5 al 13, él describe la historia hasta ahora, incluyendo hoy en día. Y él dijo que antes de que regresara, el mundo estaría caracterizado por el engaño religioso, cuantioso engaño religioso. Mateo, Marcos y Lucas nos dan un vistazo de esto. En segundo lugar, estará caracterizado por desastres, guerras, rumores de guerras y grandes terremotos. Todo eso, junto con hambruna, plagas, todo tipo de desastres naturales. La historia de la humanidad también estará caracterizada por una implacable persecución a los creyentes, primero por los judíos, también por los gentiles e inclusive en las familias. Él manifiesta las características del período de tiempo hasta su llegada, como una época de engaño, desastre, angustia, de persecución a los creyentes. La historia nos dice que él tenía razón. Esa es la historia de la humanidad. El engaño religioso no cesa a través del tiempo. Hoy en día, el engaño religioso se multiplica de un modo como nunca antes en la historia del mundo. No hemos mejorado nuestra susceptibilidad como raza humana a las mentiras del enemigo, al mismo rey delegado del infierno, Satanás. La historia también ha sido caracterizada por guerras y rumores de guerras, y las mismas no disminuyen. Parece aumentar aún hoy en día. Y los desastres naturales parecen empeorarse. Continúa la persecución. Los creyentes siempre han sido perseguidos. Están siendo perseguidos y asesinados en el mundo hoy en día. Nuestro Señor vio la historia del modo que es porque la Biblia siempre se corresponde con la realidad. Más adelante, llegamos a Marcos capítulo 13, versículo 14, que nos manifiesta un momento muy importante en el futuro. En el futuro vendrá un periodo de tribulación. Daniel, el profeta, lo identifica como un periodo de 7 años, de los cuales la segunda mitad será la peor.
Son los últimos 7 años antes de que Cristo regrese. ¿Cómo saber si ustedes están en ese momento? Versículo 14. Cuando veáis la abominación desoladora. Cuando eso suceda, ustedes sabrán que están en la tribulación, ya que el versículo 19 dice: aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Será peor que cualquier otro tiempo, más mortal, más funesto, más terrorífico. Y Daniel lo describe en detalle, y específicamente Juan en las visiones de Apocalipsis capítulo 6, versículo 19. Entonces, tenemos la historia humana descrita en los versículos 5 al 13. El período final de 7 años, especialmente los últimos 3 años y medio, descrito en los versículos 14 al 23, como la peor época que el mundo jamás haya conocido. Si quieren los detalles de eso, lean Apocalipsis 6. Al final de ese período, versículo 24, después de aquella tribulación, cuando finaliza ese tiempo específico de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El universo comienza a desintegrarse y colapsa. Entonces, en medio de la oscuridad, sin sol, sin luna, sin estrellas, verán al Hijo del Hombre llegando en las nubes con gran poder y gloria. Y Él luego enviará sus ángeles a todos los rincones de la tierra a juntar a los elegidos para ir a su reino. Así que el reino no llega hasta que haya pasado un largo periodo de historia descrita en la primera parte del sermón. Un periodo de 7 años, cuya última mitad es horrenda, desatada por la abominación desoladora de la cual habló Daniel, descrita en Apocalipsis como el momento cuando el Anticristo establece su gobierno y autoridad en el templo de Dios, el cual será construido nuevamente. Eso desata un tiempo terrible al final del cual Cristo entrará en medio de esas tinieblas. Y cuando Él llegue, controlará nuevamente el universo y creará una tierra y un medio ambiente restaurado, fortalecido, resurgido para su reino de 1000 años. Ese es el futuro. Y notarán que en el versículo 14 dice: el que lee, entienda. Los discípulos no verían la abominación desoladora, ni siquiera estarían vivos en ese tiempo futuro. No les estaba hablando a ellos, hablaba a las generaciones que tendrán que leer esto. Eso significaba que debería estar registrado en la Escritura, con todo lo que la Escritura dice, que no sucedería hasta el final del primer siglo cuando Juan finalmente concluye el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Alrededor del año 96 después de Cristo, su llegada es futura y existe una generación futura que verá su llegada. Y sabrán que está cerca porque verán los eventos de la tribulación suceder a su alrededor. Esa generación necesita estar alerta. Es lo que él está diciendo. Muy bien, ahora veamos este texto más específicamente. Tengo muchas cosas que abarcar. Trataré de darles un curso rápido de escatología. Número 1 es la analogía. Veremos la analogía, la aplicación, la autoridad y la acción. La analogía. Entonces, primero tenemos la analogía, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Se supone que puede ser aprendido. Es un imperativo del verbo griego mantano. Aprendan, entiéndanlo. No se supone que sea algo incomprensible, que sea confuso. Aprendan de la higuera. Regresemos a la higuera. El día anterior, nuestro Señor había maldecido a la higuera en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Utilizó la higuera como una ilustración de Israel. Se acercó a la higuera porque tenía hambre, pero el árbol no tenía fruto. Era algo extraño porque en la higuera primero llega el fruto y luego las hojas. Debería haber frutos porque había hojas, algún fruto que él hubiera podido cortar y comer. Pero cuando llegó al árbol, tenía hojas y no tenía fruto. Era un símbolo de Israel, solo hojas, una fachada religiosa, y él maldice a la higuera que muere en ese mismo momento. Un milagro al revés. El único milagro destructivo hecho por Jesús que tenemos registrado en el Nuevo Testamento. La higuera era una ilustración de la esterilidad de Israel. Pero hay otras higueras utilizadas comúnmente como ilustración, como una analogía. Jotam, en los días de los jueces, en Jueces 9, utiliza una higuera como una ilustración. Oseas, en el capítulo 9, versículo 10,
utiliza la higuera para referirse a los patriarcas. Jeremías 24:2 se refiere a las personas buenas y malas como buenos y malos higos. Aún el profeta Joel, en el capítulo 1, utiliza higueras como una ilustración de Israel bajo juicio. Es algo usual. Nuestro Señor dice que aprendan de la parábola de la higuera. Ellos conocían las higueras. Y he aquí un modo sencillo de aprender. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, se sabe que el verano está cerca. Es una ilustración simple. Significa que cuando uno ve las hojas en el árbol, sabe que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque las hojas llegan en la primavera. Eso no es muy complicado. De hecho, Lucas dice todos los árboles, indicando que es genérico, una ilustración sencilla, una ilustración simple. Y creo que es por eso que nuestro Señor dice que aprendamos de la parábola, porque es sencillo. Le gustaba decir eso. Lo dijo en Mateo 9:13 o en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ustedes pueden aprender. Esto es una promesa maravillosa dada a los creyentes en Mateo 13:11. A vosotros os es dado saber los misterios. Es algo que se puede aprender. Ningún creyente necesita permanecer en la oscuridad con respecto a estos temas, al igual que a otros temas revelados en la Escritura. Entonces, cuando la higuera tenga hojas, sabremos que el verano está cerca. Será en la primavera. En Marcos 13:28 usa la palabra tierna. El tronco y las ramas están tiernos, se hinchan con savia que comienza a fluir por allí. Y primero salen unos higos pequeños no maduros, e inmediatamente después salen las hojas. Cuando nuestro Señor estaba hablando era precisamente ese momento, ya que la Pascua era en primavera. Tenían la evidencia a su alrededor. Obviamente es primavera. Los árboles están brotando. Se acerca el verano. Todos comprendemos eso. Eso es todo, así de simple. La aplicación. ¿Por qué todo esto? Pasemos de la analogía a la aplicación. Versículo 29. Así también. Esa es la transición. Vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es el enlace a la aplicación. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros son las personas que vean estas cosas suceder. ¿Qué cosas? Las cosas recién descritas en los versículos 14 al 23. Los dolores de parto en anticipación al retorno de Cristo. Todos los dolores extremos, severos del final. Todas las señales anteriores a la última señal que es Cristo llegando del cielo en gloria. Él está cerca. Por lo que si ustedes están vivos en el futuro, en esa generación, y ven a la abominación desoladora y el resto de las cosas que sucedan cuando el anticristo establezca la adoración a sí mismo y comience a asesinar a los judíos y a los creyentes, se les dice que tienen que correr y huir por su vida, tal como hemos leído anteriormente. Cuando vean el resto de lo que sucederá tal como está revelado cronológicamente a nosotros en Apocalipsis 6:19, sabrán que Él está cerca. El reino está cerca, el rey está cerca, la gloria está cerca, Él está a la puerta. Esto contesta la pregunta que le hicieron. Su pregunta era ¿cuándo sucederían esas cosas? Su respuesta es cuando vean que suceden estos eventos preliminares. Entonces vendrá el fin. Y ahí llegaría la presencia del Señor y el fin de los tiempos. En el versículo 30 agrega esta frase conocida. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando leen de eso, no es un obstáculo. Ustedes comprenden exactamente lo que significa. Significa que cualquier generación que vea que estas cosas suceden, verán la llegada de Cristo. ¿Qué otra cosa podría significar? Yo les digo que esta generación, aquellos que vean que suceden estas cosas, no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Dicen que una generación son 40 años, y hay mucho menos que eso cuando estas cosas comiencen a suceder en los tiempos de la tribulación. Sabrán que terminarán pronto. La generación que esté viva en ese entonces verá el fin, así de simple. Y ustedes estarán pasmados al ver cuántas interpretaciones existen de ese versículo 30. Les daré una idea. Una es que se refiere a los discípulos. Lo que Jesús les está diciendo es que Él vendrá antes de que ellos mueran. Esta genea, ustedes, vivirán para la segunda venida. ¿Cómo puede alguien creer eso? Bueno,
porque existe y existía gente que cree que la segunda venida se completó en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, que esa fue la segunda venida y no hay otra. Y los discípulos estaban todavía vivos, la mayoría de ellos, por lo que él les está diciendo literalmente que verán la segunda venida durante sus vidas. Eso es imposible. La única manera de llegar a esa interpretación es si ignoran por completo la Biblia, porque la descripción de los eventos que acompañan la segunda venida en el tiempo de la tribulación está muy detallada en el libro de Apocalipsis, e incluyen la destrucción de una tercera parte del mundo, eventos catastróficos en el cielo y en la tierra, meteoritos cayendo a la tierra que destruyen el agua fresca, destruyen el agua salada, matan a una tercera parte de los animales marinos, hay asesinos por doquier, etcétera, etcétera. Con toda seguridad, eso no aconteció en el pequeño microcosmos de los eventos ocurridos en esta porción de la tierra que llamamos Israel. Es un punto de vista ridículo y sin embargo, hay personas hiperpreteristas, así se llaman, que tienen esa perspectiva. Existen otros que dicen que Jesús les estaba hablando a los discípulos, pero que estaba equivocado. Para mí, eso es imposible. Ellos dicen que podría ser posible, porque en el versículo 32, Él dice que aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Por lo cual, Él no sabía, simplemente lo supuso. No. Una cosa es decir que Él no sabía, en su encarnación. Él restringió voluntariamente sus atributos de manera temporal. Pero decir que ha restringido sus atributos de manera temporal es una cosa, decir que estaba equivocado es otra. Límites autoimpuestos, sí. Error, no. Otros dicen que cuando dice que esta generación no pasará hasta que sucedan estas cosas, se refiere a la raza judía, que los judíos sobrevivirán. Eso es verdad, los judíos sobrevivirán. Pero no creo que ese sea el tema. Él no estaba hablándoles a personas que dudaran eso. Después de todo, ellos habían sido los destinatarios, y los discípulos sabían del pacto eterno. Dios había dicho que nunca olvidaría a Israel, la niña de sus ojos. Eso ni siquiera está en discusión. ¿Por qué entonces presentar a las personas que ya sabían que tenían pactos y promesas eternas con un tema que no es un problema? ¿Y de qué modo esa es una señal? La perpetuidad de los judíos no es un signo de nada porque así ha sido todo el tiempo. No tiene sentido. Otros dicen que esta generación, se refiere a los pecadores, que siempre habrá pecadores. Bueno, eso es algo obvio. ¿Por qué decirlo? Por supuesto que siempre habrá pecadores. Dicen que la palabra genea se utiliza en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea dor, que significa algo así como una generación impía. Y Jesús dice que siempre habrá personas malvadas hasta que Él regrese. Eso no es señal de nada. Al igual que ser judío no es signo de nada porque siempre ha sido así. No va con el contexto. Hay otras personas, otro punto de vista más, que dicen que se refiere a las personas que ven el nacimiento de la nación de Israel. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Pero es un punto de vista popular. Es la perspectiva de Hal Lindsey, la agonía del planeta Tierra. Que tal como Israel es la higuera en el capítulo 11, así también tiene que ser Israel la higuera del capítulo 13. No, no, no. Eso es una ilustración. Una ilustración es una imagen para el momento que es utilizada como tal y no se puede comparar o utilizar para otras enseñanzas o doctrinas. Nada aquí indica que es Israel. Simplemente dice que esta generación no pasará antes de que todas estas cosas ocurran. No dice Israel, pero hay muchas personas que apoyan esta teoría. En 1948, Israel se convirtió en Estado, y en esos años fue muy popular. Y se vendieron muchos libros que dicen que esa generación que estaba viva cuando Israel se convirtió en Estado, dicen que esa es la higuera que florece, no se extinguirá. Y también se declaró que esa generación es de 40 años, por lo que Cristo vendría antes de 1988. Lamentablemente no vino en el 88, 98, 2008, etc. Además, como he dicho, Lucas también dice, cuando da un comparativo de eso mientras que dialogan y expresan lo mismo de distintas maneras. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Él no se refiere a una nación,
No hay ningún motivo para identificar a esto con Israel. Eso es simple imaginación. La primera interpretación es la correcta. Significa lo que obviamente expresa. La generación que vea las señales verá el acontecimiento. Eso es para decir que la creación ocurrió en un período de 7 días y la destrucción ocurrirá en un período de 7 años. Y si ustedes están allí, esa generación estará hasta el fin mismo. No será retirada. Muy simple. El que vea las hojas verá el verano. La generación que pase los dolores de parto verá el nacimiento del reino. La generación que vea las hojas verá el juicio que comience el reino. Esa es realmente la respuesta a la pregunta: ¿cuántos días después? ¿Han notado que dice que el Hijo del Hombre no sabe, que nadie sabe los días? Existe un periodo de tiempo. ¿Cuán largo es? Daniel, al finalizar su profecía en el capítulo 12, agrega 75 días. Un periodo de 75 días después de los 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. En algún momento, en esos días, en la hora que nadie sabe. Eso me lleva a una pregunta. ¿Quiénes estarán vivos en ese momento? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán las personas que estén vivas en ese momento? ¿Para quién será importante esto? ¿Quién leerá esto? ¿Quiénes son los que leerán esto y dirán que necesitan comprender? ¿Quiénes son? Bueno, habrá incrédulos, ¿no es cierto? Habrá un mundo de no creyentes, gentiles incrédulos. Habrá un mundo de judíos no creyentes, pecadores, por todo el planeta. Pero también habrá creyentes. Estarán en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, aquí es donde quiero hacer un rápido paréntesis. No creo que la iglesia estará allí. Creo que nosotros, aquellos que hayamos venido a Cristo a partir de su ministerio en la tierra, quienes constituimos su iglesia, seremos raptados. El evento del rapto es evidentemente un evento singular descrito en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, Juan 14. Es un acontecimiento extraordinario. Describe el arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos que estemos en Cristo seremos arrebatados. Es el momento cuando se cumple la frase de Romanos 11, la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia está completa, cuando el último de los elegidos crea. Ahí se desata el rapto. No sabemos quién será esa persona, pero sabemos que todos los redimidos seremos llevados. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Sin lugar a dudas, esto sucederá. Juan 14, Primera de Corintios 15, Primera de Tesalonicenses 4, describen este evento con detalles específicos. ¿Cuándo sucederá? Algunas personas piensan que sucederá al final de la tribulación o cerca del fin de la tribulación. Yo creo que sucederá al principio. Tiene que suceder porque es un acontecimiento que no tiene ningún juicio asociado al mismo. Muy importante. No existe palabra de juicio en cualquiera de todas esas cosas. Es por eso que nuestra esperanza es llamada esperanza bienaventurada. Porque pienso que sucederá al principio de la tribulación. Le daré unas pocas respuestas rápidamente. Número 1. En el libro de Apocalipsis, cuando todo es puesto en orden cronológico. Las cosas que eran, las cosas que son, las cosas que serán. En el libro de Apocalipsis, la iglesia aparece en la tierra en el capítulo 1. La iglesia aparece en la tierra en el capítulo 2. En los capítulos 2 y 3 se describen 7 iglesias locales en Asia Menor. Ahí está la iglesia. Comenzando el capítulo 4, la iglesia no aparece más. La palabra no aparece más en el libro de Apocalipsis hasta el regreso de Cristo en el capítulo 19 y el reino en el capítulo 20. No dice nada acerca de la iglesia, no describe la función de la iglesia, no habla de lo que la iglesia hace o no hace, debería o no debería hacer. ¿Por qué? Todo lo demás en el Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia. Cada epístola, toda la instrucción del Nuevo Testamento está dirigida a la iglesia. Porque toda la instrucción en el libro de Apocalipsis a la iglesia termina en el capítulo 3 y a partir del 4 se dirige al cielo y la máquina de guerra de Dios comienza a moverse como lo hizo en Ezequiel 1. Y todo lo demás que fluye a partir de ahí está carente de la iglesia. Habla acerca de los judíos, habla acerca de los gentiles, de los judíos evangelistas, de los 144,000, de los 12,000 de cada tribu,
de misioneros judíos, 2 testigos. Habla acerca de todo eso, pero nunca menciona a la iglesia hasta que se ve a la iglesia en el cielo al final. Muy importante, la iglesia es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos y nunca más hasta el capítulo 19, cuando Cristo regresa. Segundo, la ausencia de cualquier instrucción o advertencia a la iglesia acerca de la tribulación. Ustedes pensarían que si vamos a pasar por eso, debería haber una instrucción en la Biblia acerca de lo que tenemos que esperar, pero no hay ninguna. Siempre se trata de una esperanza bienaventurada. Siempre es que Cristo viene. Siempre es esa esperanza bendita y la gloriosa aparición de Cristo. Buscamos a Cristo, no estamos buscando al anticristo. Es la esperanza bienaventurada. Aún más, si el rapto, que es un evento descrito en las Escrituras, no ocurre hasta el final de la tribulación, y los creyentes pasan la tribulación, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué ascender para bajar enseguida? ¿Por qué Cristo viene con sus santos? Nos vamos a topar unos con otros. No tiene sentido poner un rapto al final de la tribulación. Ascendemos y ahí mismo regresamos, porque cuando uno lee los pasajes del rapto, describe que cuando vamos a un lugar que Él ha preparado para nosotros, y vamos a estar con Él donde Él está. Él no viene para estar con nosotros en donde estamos. Y tenemos la cena de las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, que ocurre durante un periodo de tiempo, cuando vamos a estar con el Señor. Por lo que el rapto no tendría sentido si fuera un rápido ascender y descender. No tiene sentido. He aquí un problema más importante. Si todos los creyentes somos raptados en la segunda venida, el rapto es una transformación. Los muertos resucitan con nuevo cuerpo, se transforma a los vivos con un glorioso cuerpo, como su cuerpo, por lo que ahora estamos glorificados en un estado eterno. La pregunta entonces es, ¿quién habita el reino? Hay un reino terrenal de Cristo. Todos los pecadores acaban de ser destruidos. Todos los creyentes han sido recién transformados. Es mejor que ustedes sean amileniaristas, porque no puede haber un reino, ya que no hay nadie en él. La única manera en que se puede poblar el reino es si la iglesia ha sido arrebatada antes, lo cual es coherente con la Escritura. Por lo que hay un periodo de 7 años de gran reavivamiento en la historia del mundo. Con la predicación del Evangelio, la conversión de 1/3 de los judíos que pasan a ser evangelistas, personas de toda lengua, tribu y nación que vienen a Cristo y dicen que digno es el Cordero. El Evangelio es predicado por un ángel que vuela y 2 testigos que son resucitados delante de todos. Hay un gran número de personas que serán convertidas. Cuando el Señor regresa con sus ángeles y su iglesia, ellos todavía están vivos. Él destruye a los impíos. Son las cabras en Mateo 25. Y lleva a los santos creyentes que se han convertido en ese periodo de 7 años al reino. Son sus ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Un rapto post-tribulación significa que no quedaría nadie para el reino. Algo más para que medite. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Él está hablando de su verdadera iglesia. Filadelfia y Esmirna eran las únicas iglesias puras, ¿recuerdan eso? Las otras 5 tenían todo tipo de problemas. Filadelfia era una de esas buenas iglesias. Esta es una iglesia verdadera. Han mantenido mi palabra. Ustedes son míos. Los preservaré de la hora de la prueba. Esa hora que llegará a todo el mundo para probar a todos los que moran en ella. Este versículo se refiere al rapto pretribulación. Primero, comencemos con hora, tiempo específico, la hora de la prueba. Este es un tiempo específico que vendrá a probar al mundo. No es algo genérico. Es una hora de prueba específica que vendrá. Describe, estoy convencido. El tiempo de tribulación que viene a probar al mundo, como el mundo no ha sido probado antes, y a probar a todos los que moran en la tierra. Los guardaré de esa hora de prueba. Hay una frase griega, tereo ek. No quiero ser muy técnico con ustedes, que significa ser preservados de. Eso es exactamente lo que significa. Mantener una existencia continua fuera de. Si quieren más detalles sobre eso, pueden obtener los comentarios sobre Apocalipsis.
Muy importante, seremos preservados de esa hora. Pasemos a Juan 14. Es importante la naturaleza de esto. En Juan 14, Jesús nos dice que nuestro corazón no se turbe. Si yo pensara que tendría que pasar por la tribulación, sería algo difícil de hacer. ¿Qué quiere decir que mi corazón no se turbe? ¿Qué sucederá? No quiero vivir bajo la tiranía del anticristo. Será algo horrible, un tiempo terrible. Pero no es algo que tendríamos que temer. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. He aquí las buenas nuevas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Él? Él está hablando a sus discípulos en el aposento alto el jueves por la noche. Yo me voy. Y dice que regresará al cielo y retornará para llevarlos al cielo. Entonces, si su segunda venida establece su reino en la tierra, y sea cual fuere ese acontecimiento nos lleva para estar con Él en el cielo. Esos son dos diferentes eventos, y tienen que estar separados. Y en este pasaje no hay juicio, no hay advertencia ni hay instrucción en ningún lugar del Nuevo Testamento de cómo se supone que debamos sobrevivir a la tribulación, de cómo se supone que la iglesia deba sobrevivir, de cómo se supone que debamos prepararnos, de cómo se supone que debamos resistir. No hay advertencias. Estaremos con Él y nunca más nos separaremos de Él. 7 años después de haber estado en el lugar preparado para nosotros, después de haber pasado las bodas del Cordero, después de haber ido al tribunal de Cristo y de haber recibido nuestras recompensas, regresaremos con Él en forma glorificada para encontrarnos con los santos que todavía estén vivos en el reino. Interactuaremos con ellos como los ángeles han interactuado con los santos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Los creyentes de Tesalónica estaban preocupados por los cristianos que habían muerto, porque temían que al haber muerto no estarían en la venida del Señor. Por tanto, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Pensaban que al haber muerto, no verían la segunda venida del Señor. Pero Pablo les dice que no se preocupen por eso. Si creemos que Jesús murió y resucitó, del mismo modo Dios traerá a aquellos que han dormido en Cristo Jesús. Créanme, los muertos no se perderán su venida. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo 15. No solo no se lo perderán, sino que vendrán primero. ¿Y cuál será ese evento? Versículo 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Iremos donde Él está, lo mismo que Juan 14. Lo encontraremos en las nubes y nos llevará de regreso al cielo. Ese es el rapto. No hay juicio, no hay castigo. Él no destruye a los impíos, no desata ninguno de los eventos descritos en su segunda venida en Daniel, o que él mismo describió en el discurso del Monte de los Olivos. La luna no se oscurece, el sol no se oscurece, las estrellas no caen del cielo. Es un evento completamente independiente que involucra solo a los creyentes. No hay nada acerca de los incrédulos en este acontecimiento. Y esto es para confortarnos, por lo que debemos reconfortarnos mutuamente con estas palabras. ¿Cómo podríamos estar tranquilos si estuviéramos esperando al anticristo? ¿Cómo podríamos ser confortados si estuviéramos esperando la tribulación? Y aún más, tienen que entender que la iglesia es una entidad única. Comenzamos a existir en el día de Pentecostés, y la iglesia como entidad será reunida en el cielo cuando la totalidad de los gentiles esté en ella. Somos diferenciados de Israel. Cantamos, dice Apocalipsis 5, canciones de redención. Somos también diferenciados de los santos de la tribulación. Si leen Apocalipsis 7, somos diferenciados de los santos de Apocalipsis. Israel es único.
Las 70 semanas de Daniel están profetizadas. 69 semanas desde el decreto de Artajerjes hasta el tiempo de la crucifixión. Y esas 69 semanas se declaran sobre mi pueblo, Israel. Durante esas 69 semanas, la iglesia no existe, y no estaremos allí en la semana 70, que es el periodo final de 7 años, cuando el Señor finalmente los salva. Esa historia es exclusiva de Israel. Es por eso que la Biblia dice judíos, gentiles y la iglesia de Dios se los diferencia. Jeremías 30 llama a la tribulación el tiempo de angustia para Jacob. Romanos 11. Aquí terminaremos. Es un buen lugar para finalizar porque aclara estos pensamientos. La raíz del olivo es considerada una bendición de Dios, el llamado de Dios, las promesas de Dios. Pero se desgajan algunas de las ramas. Así es, los judíos que no creyeron fueron apartados. Ustedes, gentiles, siendo un olivo silvestre, viniendo de su paganismo, han sido injertados en lugar de ellas, siendo hechos partícipes de la rica savia del olivo. Entonces, hubo un tiempo en el cual las bendiciones eran para Israel, pero fueron apartadas por su incredulidad. Luego se injertaron los gentiles, esa es la iglesia. Pero no hay que jactarse contra las ramas. Esa es una de las espantosas y trágicas realidades históricas de la iglesia, el antisemitismo. De ahí es de donde en realidad proviene el amilenarismo. Pero si usted es arrogante, mejor recuerde que no es usted quien mantiene la raíz, sino la raíz lo mantiene a usted. Entonces dirá que algunas ramas fueron desgajadas para que usted pudiera ser injertado. Fueron apartadas por su incredulidad. Pero usted permanezca firme en su fe. No sea presumido, sino temeroso. ¿Por qué temer? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mejor que usted se asegure que es fiel, legítimo y verdadero. Versículos 22 y 23. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ven la diferencia aquí? Ustedes tienen este tronco bendito de salvación. Los judíos eran parte de él, fueron apartados por su incredulidad. La iglesia gentil es injertada. Algunos de ellos son falsos, serán desgajados. Pero en el futuro, Israel será injertado nuevamente. Estamos viviendo en el tiempo en que los gentiles son injertados. Esa es la iglesia, una entidad separada. La historia de Israel se detiene en el momento de la incredulidad y comienza en el momento del rapto de la iglesia, cuando son colocados nuevamente en el árbol. Obviamente, en la iglesia hay judíos y gentiles aún ahora, pero hablo de ellos en términos de salvación nacional. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Es decir, que fuiste arrancado de tu religión pagana, ubicado en el lugar de bendición. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si ustedes no creen la futura salvación de Israel, tendrán problemas con este contexto de la Escritura. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Conclusión. En el rapto, la iglesia se encuentra con Cristo en el aire. En la segunda venida, Cristo retorna a la tierra con la iglesia. En el rapto, el monte de los olivos permanece intacto. En la segunda venida es dividido. En el rapto, la tierra permanece igual. En la segunda venida, la tierra es transformada. En el rapto, los santos que están vivos son trasladados. En la segunda venida, no se traslada ningún santo. Simplemente son llevados vivos al reino en su forma humana. En el rapto, el mundo no es juzgado y el pecado empeora. En la segunda venida, se juzga el pecado y el mundo es mucho mejor. En el rapto, se activa el reino del anticristo. En la segunda venida, comienza el reino de Cristo. En el rapto,
el cuerpo va al cielo. En la segunda venida viene a la tierra. El rapto es inminente. No hay señales. La segunda venida tiene señales específicas. El rapto concierne solo a los salvos. La segunda venida a los salvos y a los que no lo son. Aquí tiene su escatología básica. Bueno, creo que hoy solo hemos visto un par de versículos, pero hay algunos sucesos de cuando el Señor venga que quiero describir aún más en la próxima ocasión.